Comenzamos por agregar una fuente de voltaje de 193 voltios. Esto va a alimentar todo nuestro circuito. Le asignamos el valor y después vamos a agregar una fuente de corriente independiente con valor de 0.5 amperes. Después de eso agregamos una fuente de corriente dependiente que vamos a invertir su dirección para que para que trabaje dentro de nuestro circuito de manera correcta. Vamos a ponerle un valor de 0.4. Y finalmente vamos a agregar una fuente de corriente dependiente. Aquí seleccionamos en el menú y le vamos a asignar un valor de igual forma de 0.8. Ahora agregamos las resistencias. Comenzamos agregando la resistencia número 1 con un valor de 4 ohms. A continuación agregamos la resistencia número 2 con un valor de 6 ohms. Después agregamos la resistencia número 3 con un valor de 2.5 ohms. Asimismo agregamos la resistencia número 4 con un valor de 7.5 ohms. Agregamos la resistencia número 5 con un valor de 2 ohms. Para finalizar agregamos la resistencia número 6 con un valor de 8 ohms. Ok, aquí empezamos a modelar y a conectar todo el circuito. Conectamos la fuente de voltaje con la resistencia 1, con la resistencia 3, con la resistencia 5. Conectamos la otra fuente de voltaje con la resistencia 6, con la resistencia 4 y con la resistencia 2. Después empezamos a conectar las otras fuentes de voltaje como se nos da en el circuito dado. Y así es como quedaría. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Batista y pues les voy a mostrar cómo colocar las fuentes dependientes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo. Nos encontramos con dos fuentes dependientes de voltaje, por lo que tienen que ir conectadas en paralelo. Esto quiere decir que las terminales positivas y negativas tienen que ir conectadas correspondientemente. Por lo tanto, tenemos que conectarlas directamente por mediante un cable que a su vez les vamos a cambiar el color para que se puedan visualizar más fácil. Ya que tenemos construido el circuito, solo queda añadir los puntos para calcular la diferencia de voltaje. Tenemos que colocar dos puntos, uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo, y estos puntos tienen que ir alrededor de donde está el voltaje cero, que es el que estamos buscando. Entonces nosotros podemos encontrar así la diferencia, que va a ser igual al voltaje cero, el cual en este caso, y como se puede ver aquí en el programa del Multisim, es 173 voltios. Vamos a comenzar por agregar nuestro punto de referencia, el cual vamos a posicionar en la parte inferior de nuestro circuito. Después vamos a empezar a formar nuestro circuito con nuestra fuente de voltaje, la cual va a tener un valor de 2 voltios. Vamos a seguir con agregar una fuente de voltaje independiente aquí mismo y la vamos a colocar. Le vamos a asignar un valor de amperes. Este va a tener un valor de 9 amperes. Y después vamos a poner la dirección que necesitamos para nuestro circuito. Después vamos a seguir para agregar una fuente de voltaje. Esta va a ser dependiente, la cual vamos a colocar, vamos a asignarle un valor y de igual forma vamos a acomodarla en dirección, posición y todo que necesitamos para el funcionamiento de nuestro circuito. En este caso le pusimos un valor de 3 ohms y pusimos esa dirección y ese formato de polos. Después seguimos y agregamos una fuente de corriente dependiente, la cual vamos a colocar y de igual forma vamos a asignarle un valor, dirección y acomodo necesario. En este caso le pusimos un valor de 2 y procedemos a acomodarlo como lo necesitamos para nuestro circuito. Una vez hecho esto, seguimos con las resistencias.
agregamos las resistencias. Comenzamos agregando la resistencia número 1 con un valor de 2 ohms. Después agregamos la resistencia número 2 con un valor de 2 ohms. Agregamos la resistencia número 3 con un valor de 1 ohm. Por último agregamos la resistencia número 4 con un valor de 1 ohm. La resistencia número 1 invertimos el eje, al igual que la resistencia número 2 invertimos el eje. Ok, empezamos a conectar todo en el circuito. Conectamos la batería con la resistencia 3 y luego la resistencia 2 y al final cerramos conectando otra vez hacia la batería. Conectamos la tierra y luego empezamos a agregar las fuentes de poder. También agregamos las fuentes de corriente, conectamos también la resistencia 1 y al final conectamos la resistencia 4 hacia ambos lados y así es como quedaría el circuito principal. En este circuito nos encontramos con dos tipos de fuentes, dependientes de voltaje y dependientes de corriente. Para la dependiente de voltaje, como se hizo previamente, se debería conectar en paralelo. Esto quiere decir que la terminal positiva debe ir conectada con la positiva y la negativa con la negativa. Posteriormente le cambiamos al color verde para que sea más fácil de identificar. Posteriormente, para nuestra fuente dependiente de corriente debemos tener en cuenta la dirección de la corriente con la que queremos que actúe. Por lo tanto, debemos procurar que esté conectada siguiendo la misma trayectoria. Le cambiamos el color a dos tipos diferentes de azul para que este sea más fácil de identificar. Bueno, ya tenemos construido el circuito, entonces solo falta tomar el voltaje y la corriente X, que es lo más importante y lo que estamos buscando en este problema. Entonces simplemente jalamos estos puntos para medir voltaje y corriente en cierto punto en donde están presentes el voltaje y la corriente y simplemente medimos y nos da que el voltaje C es 5 voltios y la corriente X es menos 1 ampere.